todos tengan saludos. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando nuevamente de estas charlas de educación continua que hacemos gracias a los amigos de Akinpech Orthodontic, que pueden ver a través del canal de YouTube de Akinpech. Y pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, algo fundamental, pienso yo, en todo tratamiento de ortodoncia, y les voy a hablar un poco sobre las claves para la planificación desde mi trinchera, desde mi punto de vista, lo que me ha resultado en los tratamientos para que sean tratamientos predecibles, para que sean tratamientos eficientes, para que sean tratamientos efectivos. Y básicamente, pues, las claves para esta planificación de un tratamiento luego de tener un diagnóstico. Todos sabemos que el diagnóstico en la etapa inicial es lo más importante. Una vez que tenemos un diagnóstico preciso, un diagnóstico cefalométrico, un diagnóstico tridimensional, un diagnóstico funcional, un diagnóstico de la sonrisa en fotográfico, un diagnóstico dinámico, evaluando al paciente desde que llega a nuestra consulta, desde que lo vemos, desde que sonríe, desde que nos habla, escuchando sus necesidades. Vamos a poder esquematizar realmente cómo debemos nosotros llevar ese tratamiento de ortodoncia en función de los objetivos y que sea un tratamiento predecible en el tiempo. Para ello, nosotros, o bueno, mi grupo de trabajo y particularmente yo, diseñamos un método digamos, obtener unos resultados predecibles en base a una ortodoncia inteligente. Y este método lo llamamos el método SIOM, que básicamente por sus siglas constituye lo que sería la cuantificación, la identificación, la obtención y el manejo del espacio. Y es básicamente que, pues, es mucho más adecuado a pacientes que ya culminaron su etapa de crecimiento, que ya tienen, digamos, sus huesos de una conformación y el tamaño dental también ya establecido. Nosotros podemos establecer, según esta planificación, una planeación inteligente según lo que tengamos que hacer, cómo lo vamos a tener que hacer y cómo vamos a manejar ese movimiento dental para que sea eficiente. Cuando hablamos de cuantificar, básicamente estamos hablando de determinar la discrepancia ociodentaria que existe en el paciente. ¿Cuánto espacio falta? ¿Cuánto espacio falta cuando estamos hablando en trastornos o discrepancias negativas, cuando pues el tamaño del hueso basal es menor a la suma mesiodistal de los dientes que van a estar en ese hueso? Ahí, por supuesto, tenemos valores negativos y nos falta espacio, pero igualmente podemos tener escenarios de valores positivos donde hay bastante hueso basal, los dientes son pequeños o hay espacios entre ellos. Y en ambos casos tenemos que identificar muy bien dónde nos falta o dónde nos sobra espacio, que sería nuestro segundo punto en este método SIOM. Primero cuantificamos, decimos, bueno, el paciente tiene una discrepancia negativa de menos 10 milímetros en superior y tiene una discrepancia negativa de menos 8 milímetros en inferior, pero no necesariamente esa discrepancia está en un punto específico del arco. Para nosotros determinar esta discrepancia occidentaria tenemos diversos métodos. El método más comúnmente utilizado, el análisis de espacio de Carey, lo hacemos cuando tenemos modelos de estudio del paciente y básicamente medimos el diámetro mesiodistal de los dientes incisivos, caninos, premolares y lo comparamos con el perímetro del arco o el hueso basal que tenemos. Hacemos una suma y resta y básicamente ese resultado, cuando es negativo, pues nos va a hablar de esta falta de espacio, y este resultado, cuando es positivo, nos va a hablar de que hay un espacio sobrante o que tenemos espacio suficiente para nosotros manejar este movimiento. Pero esa discrepancia pues puede ser igualmente positiva. Una vez que nosotros determinamos cuánto espacio nos falta o cuánto espacio nos sobra, recordemos que lo estamos haciendo en general, en toda la arcada, pero no necesariamente ese número o ese valor va a estar regado por igual en toda la arcada. Tenemos que identificar en dónde nos falta y en dónde nos sobra, porque cada paciente va a tener necesidades especiales en sus hemiarcadas. Por ejemplo, podemos tener una discrepancia negativa, como la que sale en esta foto de nuestra pantalla, en la parte, bueno, a mi lado superior izquierdo,
vemos un canino ectópico, vemos una desviación de la línea media dental superior precisamente hacia la derecha del paciente, y donde nosotros vemos mayor colapso, mayor apiñamiento, pues es justamente ese, del lado derecho. Pero si nosotros identificamos, nosotros aquí pues le hacemos el análisis de Carey y nos dice que este paciente tiene una discrepancia negativa de -7 milímetros, pero esos 7 milímetros tienen un punto específico de dónde faltan. Si nosotros analizamos bien este caso, nuestra necesidad de espacio está justamente del lado opuesto a el canino que está ectópico, porque justamente yo necesito espacio póstero superior izquierdo para poder llevar mi canino a clase 1, para poder llevar la línea media dental superior coincidente con la cara y para poder obtener espacio para incorporar el diente de la parte superior, llegando a una armonización general. Digamos que esos 7 o 8 milímetros no me faltan en el lado derecho y en el lado izquierdo, me faltan mucho más en el lado izquierdo, en este caso específico. Por eso es importante identificar en dónde nos falta o en dónde nos sobra. Lo mismo ocurre en discrepancias positivas, cuando tenemos un espacio o tenemos espacio en la arcada. Simplemente nosotros no podemos cerrar esos espacios biomecánicamente sin ningún control, porque ese manejo de esos espacios, en este caso, tendríamos que hacerlo en función de los objetivos. Si yo coloco una cadena para cerrar este espacio, pero no coordino realmente dónde está la línea media facial del paciente, puedo cerrar esos incisivos y dejarlos desviados con respecto a la cara, por ejemplo. O puedo consumir primero el espacio de arriba y luego consumo el espacio de abajo y tengo una discrepancia de línea media con respecto a los superiores y los inferiores. Teniendo un escenario de espacio al inicio, no se justifica que al final tenga esas relaciones que no son armónicas propiamente dichas en un resultado final. Por eso es muy importante luego que nosotros cuantifiquemos cuánto espacio nos está sobrando o nos está faltando, tenemos que identificar realmente dónde nos falta o dónde nos sobra. Eso es un punto importante. ¿Cómo va a ser esa identificación? Esa identificación va a estar en función de predecir o visualizar los objetivos del tratamiento de ortodoncia. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de ortodoncia? Pues las famosas 6 llaves de la oclusión. Obtener una relación canina clase 1. La relación molar va a depender si es un paciente que lleva extracciones, si es un paciente de camuflaje, etcétera, etcétera. Sabemos que podemos tener escenarios de clase 1 molar ideal, que es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco medio vestibular del inferior. O podemos tener escenarios de una clase 2 funcional cuando tenemos extracciones de premolares superiores, o incluso escenarios radicales de camuflaje clase 3 con extracciones de premolares inferiores, podemos incluso tener como objetivo una clase 3. Lo importante es que en base a ese diagnóstico que nosotros hicimos al principio, podamos visualizar los objetivos reales que vamos a tener con ese paciente. Uno de esos objetivos es precisamente la relación canina, la relación molar, esa máxima intercuspidación, que todos los dientes queden bien inclinados en cuanto al tip y al torque, que no hayan rotaciones dentales a lo largo de la arcada. Sabemos que un diente rotado ocupa más espacio que un diente en buena posición, sobre todo los dientes posteriores. Que no existan espacios entre sí, que tengamos una coincidencia de las líneas medias, llámese línea media, la línea media dental superior, es nuestra prioridad que quede coincidente con la línea media facial, y la línea media dental inferior, pues lo que queremos o lo que buscamos es que esté coincidente con la línea media dental superior, aunque en el caso de la línea media dental inferior podemos jugar con una pequeña discrepancia de 0.5 hacia la derecha o 0.5 a la izquierda, como lo describen los parámetros de la American Board of Orthodontics. Entonces, visualizando nuestros objetivos en cuanto a la inclinación dental, a la relación canina, a la relación molar, al desarrollo de los arcos transversalmente, nosotros vamos a identificar esa necesidad de espacio, dónde falta, dónde sobra, para poder ubicar todas estas relaciones entre sí y poder y poder establecer un tratamiento predecible. Una vez que nosotros identificamos dónde nos falta y dónde nos sobra, aquí viene una parte muy interesante, y es cómo vamos a obtener ese espacio o cómo vamos a lograr ese espacio cuando estamos hablando de discrepancias negativas, y sabemos que tenemos muchas herramientas para hacerlo. La obtención de espacio puede venir desde los aparatos de expansión, a través de la expansión dentoalveolar, la expansión esqueletal,
La obtención de espacio puede venir a través de la distalización con sistemas pendulares. La obtención de espacio puede venir a través del stripping, el suavizado interproximal, cuando tenemos discrepancias negativas bastante leves y tenemos dientes con características anatómicas que se pueden prestar a poder suavizar un poco esas dimensiones mesiodistales. Esa obtención de espacio puede venir a través de las extracciones, los diversos protocolos de extracciones que tenemos disponibles de premolares superiores versus premolares inferiores, 4 5 superiores, 4 inferiores en pacientes clase 3, 4 superiores, 5 inferiores en pacientes clase 2, extracción de incisivo, extracción de molares. Hay muchos protocolos de extracciones adecuados a cada caso en particular que nos van a ofrecer obtención del espacio. Con la llegada de los microtornillos, sobre todo de los microtornillos extraalveolares, estos tornillos que colocamos en la cresta infracigomática, en el maxilar, y colocamos en el shelf mandibular en la mandíbula, podemos, a través de la distalización, de llevar los dientes hacia la parte posterior, podemos obtener espacio en ambas arcadas, podemos obtener espacio de manera unilateral. Si colocamos un tornillo en la cresta infracigomática derecha y distalizamos el lado derecho, podemos obtener espacio solo del lado derecho, o podemos obtener espacio de manera bilateral, tanto arriba como abajo. Estos casos de biprotrusión dentoalveolar, donde no queremos hacer o no queremos realizar extracciones y necesitamos espacio, necesitamos obtenerlo, lo podemos hacer a través de los tornillos. Están los sistemas miofuncionales, están los sistemas distalizadores, como el distalizador de Carrier, está el sliding hook, está la máscara facial, que también pues va desde el punto de vista ortopédico a generarnos espacio. Entonces tenemos muchas alternativas en la gama de la planificación de la ortodoncia, cómo nosotros vamos a obtener el espacio que necesitamos y lo vamos a obtener de manera específica, en donde ya previamente identificamos dónde falta. Porque no es lo mismo que falte espacio solo de un lado y yo haga extracciones de premolares de los dos lados, porque voy a tener una discrepancia, voy a solucionar el problema de un lado y después me va a sobrar mucho espacio del otro. Entonces, por eso es la importancia, es como lo llamamos en el título, una clave para tener tratamientos de ortodoncia en una planificación eficiente. Primero cuantificamos cuánto espacio nos falta, luego identificamos en dónde y luego tenemos que diseñar una biomecánica inteligente para obtenerlo. Una vez que nosotros obtenemos ese espacio, viene la parte más complicada, que es el manejo, porque todos sabemos que en la ortodoncia es fácil mover los dientes, pero así como es fácil mover los dientes para bien, también es fácil perder el movimiento que se ha logrado. Por ello, en el manejo de espacio hay muchos términos o conceptos que son muy importantes para el manejo, como lo es el anclaje, que es la resistencia al movimiento. Si yo tengo una discrepancia en un paciente, una discrepancia negativa importante, y coloco microtornillos y genero distalización a través de los tornillos y obtengo mi espacio, yo necesitaba 6 milímetros de lado y lado y los obtengo. Luego que los obtuve, tengo que saber mantenerlos para hacer ese manejo del espacio, para liberar ese apiñamiento en esos 6 milímetros que yo conseguí. Muchas veces allí pues tenemos que poner en función lo que es el anclaje, generar resistencia en los dientes que ya movimos, que no se muevan para poder mover los otros dientes a que se deslicen. La fricción, que es la resistencia al movimiento, los dientes que queremos deslizar a través del arco, pues tenemos que hacerlo a través de mecánicas poco friccionales. Los dientes que queremos tener anclados, pues nos conviene mayor fricción en esa zona. Esas biomecánicas de deslizamiento versus las biomecánicas de desplazamiento, el análisis de la sonrisa y la inclinación dental para que sea un manejo del espacio inteligente. Evidentemente todo esto de la mano con la biología del movimiento dentario. Establecer cómo está la salud periodontal, la proporción corono-radicular, para que estas fuerzas, que lo ideal en la ortodoncia, como todos sabemos, es indicar fuerzas leves y continuas para que el movimiento de ortodoncia sea más saludable. ¿Cuánta fuerza estamos aplicando? El nivel de inclinación dental y la relación con los tejidos blandos es muy importante para que este manejo sea eficiente. Si nosotros de plano, en un caso, hicimos una buena cuantificación de cuánto espacio nos faltaba, en el caso de discrepancias negativas, identificamos bien en dónde nos faltaba ese espacio, obtuvimos una biomecánica eficiente para obtener ese espacio justo en el punto donde nosotros lo necesitábamos, visualizando los objetivos del tratamiento, hacemos un manejo eficiente del espacio, tomando en cuenta el anclaje, tomando en cuenta la fricción, tomando en cuenta la biología del movimiento dental, vamos a tener resultados predecibles, eficientes, estéticos,
donde no nos va a sobrar, donde no nos va a faltar, donde no vamos a tener efectos negativos de excesiva retroclinación, proclinación, porque va a ser algo diseñado, planificado, estudiado, no va a ser ensayo y error, va a ser un protocolo de tratamiento en función de llevar los dientes a sus bases óseas, acomodar los dientes en el espacio que obtuvimos inteligentemente para poder tener resultados en base a los objetivos que ya previamente nosotros identificamos. Les voy a mostrar unos casitos bastante interesantes, son casos que están hasta el progreso, pero que tienen mucha información, tienen una información muy relevante. Este primer caso es una paciente que llega pretratada al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, muchos años con brackets, y ya a ella le dijeron que ya no podían hacer nada, que ya los dientes iban a quedar así, ya les iban a quitar los brackets. Y ya de entrada nosotros podemos ver muchas discrepancias en esta situación. Ya de entrada vemos una proclinación dental, no tenemos que ser expertos en la visualización radiográfica para saber que esos dientes, tanto los superiores como inferiores, están proclinados. No hay una alineación dental adecuada porque solamente hay aditamientos hasta los primeros molares, los segundos molares están desfasados, hay una mordida abierta, hay un hábito lingual, y cuando vemos las radiografías, ¡puf!, nos ponemos las manos en la cabeza. Hay una reabsorción radicular producto de esa proclinación excesiva. Muy probablemente, ¿qué sucedió con esta paciente? Esta paciente tenía un apiñamiento severo y no obtuvieron o no planificaron un método eficiente para obtener espacio y poder liberar ese apiñamiento en base a los objetivos y culminar el caso. Simplemente se colocaron brackets, los dientes naturalmente se van hacia adelante, se alinean, pero se salen del hueso porque no hay una planificación previa. Al salirse del hueso se proclinan, tanto los de arriba y los de abajo se abren, y esa abertura que se genera un hábito lingual. Ella empieza a hacer daño a la lengua pierde función, se sale de donde debería estar, que es en la parte palatina, en la papila incisiva, se proyecta contra los dientes porque ya se genera un espacio, y si hay un espacio la lengua se va a ubicar allí. Entonces el efecto de la lengua, 3.600 veces que deglutimos al día, empieza a proclinar y a proclinar y a proclinar más y a lastimar más esos dientes, provocando esas reabsorciones severas radiculares tanto en la parte superior como inferior. Cuando recibimos esta paciente, pues es muy claro lo que hay que hacer. Esta paciente grita espacio, necesita espacio. Aunque nosotros veamos los dientes alineados, entre comillas, si hacemos el análisis de Carey y tomamos en cuenta el diámetro mesiodistal de los dientes con respecto a su hueso basal, los dientes están fuera del hueso. Para poder meterlos adentro del hueso hay que obtener espacio. Ya con una situación radicular tan compleja, pues aquí la única opción son las extracciones. Nosotros necesitamos espacio tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay una necesidad imperativa de espacio. Por lo tanto, decidimos manejar este caso con extracciones de premolares tanto superiores como inferiores, con el problema de que estos dientes estaban tan pequeñitos que no le podemos colocar brackets al inicio porque pues tiene raíces cortas y hay una severa proclinación, pero eso no nos quita la necesidad de tener que llevar esos dientes para atrás para que la paciente pueda incluso cerrar los labios. Y así lo hicimos, quitamos todos los brackets del sistema, quitamos los premolares. Otro problema importante son los hábitos. La paciente no podía, tenía una protrusión labial muy importante por esa proclinación severa. Establecemos nuestra lista de problemas: apiñamiento severo enmascarado, proclinación severa, reabsorción radicular severa, compromiso periodontal, mordida abierta, hábito de lengua. Y establecemos unas biomecánicas eficientes en función de nuestro método OSION, cuantificación, identificación de dónde nos falta el espacio, la obtención a través de las extracciones, y unas biomecánicas inteligentes para poder llevar esos dientes, aunque no le podamos colocar brackets en la parte superior. Fíjense que diseñamos unas mecánicas de bracket de contacto, sin brackets en la parte anterior, un anclaje y deslizamiento individual de los caninos y recordatorios linguales para la lengua. Y así empezamos a renivelar nuestro pacientito. Estos son
brackets de los amigos, nuestros amigos de Akinpech. Empezamos con unos arcos bien livianos en la parte anterior para empezar a nivelar, empezar a obtener espacio y automáticamente al colocar los recordatorios en la parte palatina, liberar la lengua de allí y empezar y que el labio nos empiece a fortalecer la fuerza que viene por vestibular solito, esos dientes van a empezar a echarse para atrás porque ya estamos quitando la lengua, ya obtuvimos espacio. Fíjense como en las citas subsecuentes se empieza ya espontáneamente a cerrar la mordida sin necesidad de colocar brackets incluso en la parte anterior. Colocamos nuestros brackets seccionales en la parte inferior igualmente para proteger las raíces de estos dientes. Empezamos a sujetar y empezamos a usar elásticos de clase 3 ya en esta etapa para generar un poco más de overjet porque no queríamos tener estos contactos que antes era una mordida abierta y ahora hay unos contactos en la parte anterior que no queremos que hayan esos traumas oclusales en estos pacientes con esas alteraciones radiculares. Empezamos a fomentar el uso de elásticos clase 3 para acelerar un poco más la retracción inferior. Colocamos unos gusanitos de resina que nos hacían unos stop a nivel de los incisivos para que ese alambre presionara un poco más en la parte vestibular y pudiese generar esa retroclinación. Esto ha ayudado con cadenitas de torque suaves en los dientes para generar ese movimiento sin control. Y fíjense cómo poco a poco fuimos cerrando la mordida sin siquiera colocar bracket en los dientes anteriores. El espacio se empezó a cerrar. Fíjense cómo ya la paciente puede sonreír, se le ven los dientes superiores, los inferiores, el espacio se empieza a consumir porque la paciente necesitaba espacio. El labio comienza a mejorar incluso por la retroclinación que estamos ejerciendo tanto en los dientes superiores como inferiores, con biomecánicas inteligentes, con biomecánicas predecibles, con obtención de espacio, con una planificación ante una situación muy adversa que generó esta paciente por ese tratamiento previo. Y fíjense las fotos de inicio y progreso. Así fue cuando llegó, con esos dientes severamente proclinados, severamente protruidos, donde empezamos a generar mecánicas de contacto en la parte superior, cadenitas para generar overjet. Ya la paciente cierra, ya la paciente tiene sobremordida, ya la paciente puede cerrar los labios, ya la inclinación de los dientes está mucho mejor, jugando con las fuerzas musculares incluso, quitando la lengua de la posición que no queremos que esté, haciendo trabajar los labios para que ayuden a la retroclinación de estos dientes, teniendo mecánicas de contacto en la parte anterior para hacer que esos dientes se retroclinen bajo un proceso predecible, con riesgos evidentemente, porque pues la situación inicial del paciente era muy comprometida, pero con resultados muy favorables. Lo vemos en sus fotografías laterales. Fíjense cómo el espacio automáticamente se va cerrando muy rápido. De la primera foto a esta hay escasamente 7 meses de tratamiento, un tratamiento bastante eficiente. ¿Y por qué ha sido eficiente? Porque se tomó la decisión que que se tenía que tomar desde el principio, que era la obtención del espacio que faltaba, ya sea con tornillos, con extracciones en aquel momento. Ya en este escenario actual, la única opción prácticamente era sacar premolares para minimizar ese efecto de fricción que iban a llevar los dientes en esta obtención del espacio. Es muy difícil ya en un caso como este hablar de una distalización con tornillos porque eso sería como imprimirle más fricción, más resistencia a los dientes en nuestro sistema y pues por eso decidimos las extracciones. Creo que fue bastante acertado y hemos logrado estos resultados muy bonitos y pues próximamente le vamos a estar mostrando el resultado final. Vamos a ver este otro caso también que nos encanta. Este es un caso que próximamente vamos a presentar ya como caso final, ya lo vamos a retirar en la semana que viene, ya tiene cita de retiro, un caso maravilloso, un caso poco convencional, por esa cantidad de apiñamiento visual tan importante como lo ven en su arcada superior, en el escaneo superior que vemos en la parte superior. Vemos a nuestro paciente, evidentemente una sonrisa completamente colapsada, vemos una afección periodontal importante por esa cantidad de dientes, prácticamente tenemos 2 hileras de dientes, una hilera superior y una hilera anterior y una hilera posterior en la arcada superior. Analizamos sus arcos y evidentemente es un apiñamiento no severo, es un apiñamiento muy severo. Una discrepancia de espacio mayor a menos 17 milímetros, tanto del lado 17 milímetros en general. Esto estamos hablando que en promedio faltan unos 7.5, 8 milímetros de lado y lado.
tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, vemos que tenemos la retención de los dientes temporales. Evidentemente, estos dientes se van, pero tenemos un apiñamiento todavía muy severo. Igualmente en la arcada inferior, tomando en cuenta que hay un canino que está muy fuera de la tabla vestibular, que eso también es un factor importante para determinar inteligentemente qué piezas vamos a prescindir, porque este es un caso que está de libro de que hay que hacer extracciones. Aquí no caben los dientes. Este no es un caso donde ni siquiera pensando en colocar tornillos para distalizar obtendríamos un espacio eficiente para acomodar todos los dientes en boca. Esto es un paciente adulto donde ya sus huesos crecieron lo que iban a crecer, donde ya su hueso basal está, digamos, establecido y hay demasiado diente y sería imposible ubicar todos estos dientes en un escenario sin obtener espacio. ¿Qué haríamos si nosotros colocamos brackets y no obtenemos espacio? Le va a suceder lo que le pasó a la paciente anterior. Todos los dientes se van a ir hacia adelante. Aparte que hay un compromiso periodontal, va a haber reabsorción radicular y muy probablemente una pérdida de dientes prematura. Entonces, en este caso es muy importante establecer esa estrategia de trabajo. ¿Y cómo vamos a establecer esa estrategia de trabajo? Pues no es simplemente decir, bueno, este paciente necesita extracciones de 4 premolares y ya colocamos bracket, hay que empezar a alinearlo. No, porque el espacio es tan necesario, es un apiñamiento muy severo, tiene un compromiso periodontal y radicular, tiene una inclinación dental comprometida en varias piezas dentales y tiene dientes ectópicos. Y las biomecánicas que utilizamos en este caso fue básicamente una obtención de espacio, evidentemente, con las extracciones de los primeros premolares superiores, un premolar inferior y un canino inferior, el canino que vieron que estaba fuera de tabla ósea, porque ese canino ya tenía un defecto en la tabla ósea vestibular. En este caso tenemos que diseñar un aparato de anclaje inteligente con fingers, que ahorita les voy a comentar cómo lo hicimos, con un potencial de expansión y buen anclaje, porque si sacamos dientes para manejar ese espacio, no podemos permitir que los molares se vayan hacia adelante porque no podemos permitir perder ni 1 milímetro de espacio. Vamos a utilizar también mecánicas de deslizamiento apoyadas en resortes y alambres de baja fricción y estrategias de torque, porque este paciente sabemos de principio que esos laterales que están atrás completamente palatinizados van a generar o van a necesitar una torsión bastante importante en la parte anterior. Entonces nos diseñamos, fíjense que parte clave de nuestros resultados en base a la visualización son buenas estrategias. Ya hablamos que nosotros vamos a aplicar esas estrategias del método Sion, que se los recuerdo, primero es cuantificar cuánto espacio nos falta o cuánto espacio nos sobra, identificar en dónde nos falta o en dónde nos sobra, para luego obtener. ¿Cómo lo vamos a obtener? Extracciones, distalización, stripping, expansión, distalizadores, microtornillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo vamos a manejar. Para manejar tenemos que tomar en cuenta el anclaje, la fricción, la biología del movimiento dental, mecánicas de deslizamiento versus mecánicas de desplazamiento, etcétera, etcétera. En este caso particular, un apiñamiento muy, muy, muy severo y una estrategia de obtención de espacio a través de las extracciones. Si analizamos el arco dental de este paciente, vemos su arco que está colapsado. Sabemos que vamos a sacar los dientes laterales, como lo vemos acá. Sabemos que vamos a sacar los premolares, en este caso los primeros premolares en superior que vemos acá. Sabemos que este paciente tiene potencial para expansión, porque vemos aquí el Waller Ridge que nos muestra que tenemos todavía superficie vestibular para poder expandir los dientes, hacer una expansión dentoalveolar, pero todavía tenemos potencial de hacerlo. Por eso no colocamos el anclaje en los primeros molares. Fíjense que los segundos molares tienen mejor diámetro transversal o mejor distancia transversal que los primeros. Por ello, la planificación de nuestro anclaje está basada en los segundos molares maxilares para poder tener ese potencial de expansión en la parte lateral, poder expandir el molar, poder expandir el premolar, obtener el espacio de este premolar, y también tenemos que diseñar unas biomecánicas para poder llevar esos dientes laterales hacia los lados y después hacia adelante. En base a esa necesidad nos diseñamos
ese mismo aparato que está esquematizado en la lámina anterior, pero el anclaje a través de un botón de NAND, pero con unos fingers. Estos fingers los diseñamos en un NITI rectangular con un resorte para que en una primera intención nos llevaran los dientes hacia distal y en una segunda intención a través de estas setas que le fabricamos en la parte anterior pudiesen llevarnos los dientes hacia la parte anterior. En ese interín, generar expansión para generar más espacio incluso del que nos generaban las extracciones, poder incorporar los premolares, el canino, darle espacio a los laterales para poder llevarlos hacia adelante. Y así empezamos. Fíjense, este es nuestro aparato de anclaje que se ancló en los segundos molares maxilares. Es un arco transpalatino anclado en un botón de NANS con un diseño de resortes de NITI inteligente o fingers. Aquí tiene un loop. Primero ese loop se activa, se colocan los loops, los bracitos activados hacia afuera para que justamente lleve hacia en este caso hacia los lados, los dientes laterales, y posteriormente activar estas setas que tenemos en la parte posterior para que el mismo aparato de anclaje empuje los dientes laterales hacia adelante. En ese sentido, en la medida que vamos haciendo este trabajo en la parte anterior, nos vamos ayudando con resortes abiertos para distalizar todavía un poco más los caninos en el espacio de expansión, pero al mismo tiempo expandiendo en la zona de molar y premolar, que lo permite porque el anclaje lo tenemos en la parte posterior previo a esa planificación que hicimos, desarrollando el arco en sentido transversal, obteniendo espacio y obteniendo mecánicas predecibles e inteligentes para incorporar los dientes anteriores. Así fue evolucionando nuestro paciente, llevamos los dientes laterales a su posición, ya sabiendo de que esos dientes van a tener mucha necesidad de torque. De una vez nosotros invertimos los brackets en la parte de los laterales. Sabemos que en este caso esto es un bracket ROT que tiene una información en su slot, los incisivos positivos, tiene un torque positivo. Si nosotros invertimos ese braquecito, le vamos a dar un torque negativo o vamos a invertir la expresión del torque a nivel de esos dientes específicamente. Evidentemente, esa expresión del torque se va a establecer en arcos rectangulares. En este caso tenemos un arco rectangular de NITI 19 por 25, queriéndolo pasar a un 21 por 25 para que se exprese toda la información del bracket y se transfiera ese torque negativo que nos va a llevar las raíces hacia vestibular y nos va a llevar las coronas hacia palatino, porque recuerden que esos dientes vienen de atrás. Cuando los dientes vienen de atrás, generalmente llegan al arco con una necesidad de torque negativo muy grande, porque las raíces quedan atrás y la corona se va hacia adelante. Entonces yo tengo que llevar las raíces hacia adelante y las coronas hacia atrás. Estas biomecánicas también van a estar apoyadas con resortes de torque, o los famosos torque spring, que son resortes fabricados en acero 20, perdón, que van agarrados del arco, imprimiendo una fuerza de torsión. En este caso, en los caninos es una torsión positiva, digamos que queremos tener que la raíz se vaya que la corona se vaya hacia vestibular y las raíces se vayan a palatino, y en los laterales tenemos un torque negativo, que es al contrario, que la raíz se venga hacia vestibular y que la corona se vaya hacia palatino. Fíjense cómo este mismo paciente tiene necesidades de torque diferentes según la zona del arco. Recuerde que estos dientes tenían mucho potencial de estar ectópicos por ese apiñamiento tan severo. Habían dos dientes abarcando esa tabla vestibular en nuestro paciente. Y así fue evolucionando. Fíjense cómo poco a poco se va desarrollando el arco, aunque todavía se ve colapsado. Es un colapso fuerte, pero que estamos trabajando a través de la expansión de los arcos. Tenemos unos topecitos para liberar un poco la mordida. Fíjense en la arcada inferior como también va agarrando forma. Acuérdense que de este lado sacamos un canino y de este lado sacamos un premolar. Vamos armonizando. Este premolar restante va a ser la función de nuestro canino. Lo vamos a ubicar como canino y lo vamos a dejar allí en función para que se establezca. Ya más trabajado el caso, vemos cómo ha mejorado mucho la expansión del arco superior, vemos cómo hemos mejorado mucho el torque, todavía le falta torque a los dientes laterales, pero ahí vamos trabajándolos con torque individual, con cadenas de torque, con torque spring, con la inversión de los brackets a nivel de los incisivos laterales. La arcada inferior ya se ha desarrollado mucho más. Empezamos a potencializar
nuestro tratamiento también con la biomecánica de elásticos intermaxilares. Tenemos necesidad de torque positivo de los caninos, colocamos unos botones en palatino con elásticos cruzados para llevar la corona hacia vestibular. A través del arco estamos imprimiendo torque igualmente positivo para meter esas raíces más en la cortical. En los dientes laterales es al contrario. Estamos imprimiendo un torque negativo gracias a la inversión del bracket y la aplicación incluso de torque individual negativo, gracias a la cadena de torque que estamos ayudándonos en la parte anterior. Tenemos unos elásticos cruzados inversos en la parte posterior derecha. De este lado tenemos un elástico cruzado para torque positivo del canino, y en la parte posterior tenemos un elástico cruzado inverso para torque negativo del molar, que se encontraba cruzado en una etapa del tratamiento. Y así está evolucionando nuestro paciente. Ya lo tenemos mucho más adelantado, lo vamos a retirar próximamente la semana que viene, y vamos a estar muy dichosos de compartirles este caso. Hay que hacer algunas restauraciones, un poco de remodelado gingival, pero fíjense cómo con esa planificación eficiente, aplicando pues ese método Sion, pudimos establecer ese acomodo, liberar ese apiñamiento, obtener ese espacio eficientemente para que los dientes, una vez que se alinearan, no salieran de sus límites biológicos, no se proclinaran de manera excesiva, no se retroclinaran de manera excesiva. Y pues así va. Y estos son unas foticos comparativas de cómo inicia nuestro paciente con ese apiñamiento severo, esa doble hilera dental, a sabiendas ya de que estos dientes van a tener una gran necesidad de torque. Pero fíjense cómo hemos desarrollado el arco superior, cómo hemos descolapsado todo ese caos que había en la arcada superior por esa doble hilera dental. ¿Gracias a qué? Gracias a una planificación eficiente desde el principio, tomando en cuenta primero ¿qué? El método Sion: cuantificar, identificar, obtener y manejar. En el manejo es muy importante tomar en cuenta el anclaje, la necesidad de torque, el deslizamiento, la fricción, las biomecánicas específicas, botones, cadenas, elásticos, resortes, para poder tener resultados predecibles. ¿En base a qué? En base a nuestros objetivos. Recuerden que el objetivo de cada paciente particular va a ser específico, pero tenemos objetivos generales: una máxima intercuspidación, una coincidencia de líneas medias dentales superiores e inferiores, una relación canina clase 1, una relación molar clase 1 en un escenario ideal. Sabemos que podemos obtener una clase 2 funcional o una clase 3, etcétera, etcétera. Visualizando esos objetivos podemos llevar tratamientos de ortodoncia eficientes, identificando dónde nos falta el espacio y aplicando estrategias para obtenerlo. Nunca inicien un tratamiento de ortodoncia si necesitan espacio y no tienen una herramienta o una biomecánica eficiente para obtenerlo. Va a suceder lo que vimos en el caso anterior. Va a haber proclinación, va a haber daño periodontal, va a haber reabsorción radicular. Entonces siempre ubíquense sus tratamientos en la necesidad de espacio. ¿Dónde me falta? ¿Cómo lo obtengo y cómo lo manejo? Y de esa manera les aseguro que van a tener tratamientos predecibles, efectivos, exitosos, armónicos y cubriendo todas las expectativas del paciente. Por mi parte, pues he llegado a la final de esta pequeña charla. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan anotado algunos tips, espero que les haya gustado parte del trabajo que les comentamos, y pues reitero mi agradecimiento a los amigos de Akinpech Orthodontics por prestarnos esta ventana a través del canal de YouTube de Akinpech. Agradecimiento también al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, donde manejamos la gran parte de estos casos que estamos mostrando, para que el aprendizaje continúe, para que sigamos aprendiendo y sigamos viendo estos resultados tan bonitos. Por mi parte, el doctor Jordan Sol se despide hasta una nueva oportunidad.